Después de ese incidente donde terminaron más peleados que nunca, volvían a discutir fuertemente, pues para él, eso fue un accidente, no lo había hecho a propósito. Pero antes de que esta pelea escalara mucho más, él lo finalizaba diciéndole que actuara como una mujer casada y dejara de estar coqueteando con hombres de su trabajo, porque tenía que pensar que no solo era ella, sino su reputación. Pero esto no lo entendía Subin. Él era un buen amigo de trabajo, no estaban coqueteando para nada. Pero así Jaeyoon explotaba. No había tal relación de amigos hombres y mujeres, eso era falso. Pero para Subin no era así, ahí estaban ellos dos. ¿O acaso simplemente eran enemigos mortales? Para así decirle, que eliminara a ese tipo de su vida. Pero esto no lo entendía. ¿Acaso él no dijo que era libre de salir con quien sea? Pero eso era durante su tiempo de casados. Después del contrato puede irse con quien sea, pero mientras, tenía que respetarlo como esposo. Pero al ver las insistencias de Subin de que no ha hecho nada malo, Jaeyoon gritando, le contestó que sí, correspondió su coqueteo. Cosa que obviamente la dejó confundida. ¿Cuándo había correspondido el coqueteo? ¿Cuándo fue que hizo eso? A lo que la dejó pensando. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Pero no, parece que Jaeyoon era muy celoso, puesto que, para él, que ella lo saludara amistosamente, era coqueteo, para finalmente marcharse. Ya no le veía sentido discutir con alguien que nunca va a entender. Obvio esto le disgustaba. No quería terminar así la conversación, no quería sentir que ella había perdido, lo cual lamentaba mucho haberlo ido a rescatar de la calle. Pero así en la ducha, Jaeyoon se arrepentía de algo. ¿Por qué se puso tan enojado con algo así? ¿Por qué se puso tan enojado con algo tan trivial como eso? Recordaba la escena de antes, haciéndose la idea de que solo fue un accidente, ya no tenía que pensar en eso, solo había sido un accidente. Pero, lamentablemente estos dos terminaban el día de la misma forma. Pero así Subin al día siguiente se despertaba y quería ser buena por primera vez. Así que fue al supermercado e hizo un rico almuerzo para los dos. Pues a pesar de estar enojada con él, no lo dejaría sin comer. Así justamente llegaba Jaeyoon, quien acababa de salir del gimnasio. Pero así al verse, solo se quedaron en un momento incómodo. A lo que Subin solo le dijo que fuera a bañar y viniera a comer junto a ella. Lo que lo sorprendió, pues no pensaba que haría comida también para él, y mucho menos por la situación de ayer. Así que ahora estaban los dos juntos comiendo. Pero de una manera muy incómoda, pues los dos todavía tenían recuerdos de lo que pasó ayer. Pero así Subin rápidamente cambiaba el tema. Le preguntaba a Jaeyoon qué era hoy, a lo que él se le hacía raro, pues Subin nunca le preguntaba esas cosas. A lo que Subin le decía que no era nada malo, solo le preguntaba por qué ella iría a visitar a su abuela. Lo que le pareció completamente extraño. Era muy raro que Subin tuviera días libres. Y los pocos días libres que tenía, iba a visitar a su abuela. Le decía que casi siempre ocupaba esos días libres para ir a ver a su abuela. Pero esto no lo entendía ella. ¿Por qué no? No había nada de malo. ¿Acaso él no también le había pedido ser bueno con su abuela? Pero eso no era, solo que no había que exagerar con las visitas. Nadie la regañaría si no iba una sola vez. Es más, ni siquiera a su familia le importaba eso. Si lo estaba haciendo por algo de deber, no pasaba nada malo. Entonces le preguntaba, ¿pasaba algo malo por ir a ver a su abuela? Pero entonces, al escuchar que no había problema, se alegró inmediatamente y le hacía saber que irá porque le gusta, no por obligación. Pero así después del almuerzo, Jaeyoon se ofreció a lavar los platos, lo que Subin aceptó, pero no sin antes decirle que como ayer pelearon y estaban un poco incómodos, no tenían por qué dejar su plan del ACC. Y aunque Jaeyoon no quería hacerlo en un principio, como si fuera un robot, le dijo a Subin, «Gracias, cariño, por hacer el almuerzo», a lo que Subin, muy feliz,
le decía muchas gracias a ti, cariño, por lavar los platos, no sin antes darle unas palmaditas en el trasero, lo que le hizo tener escalofríos por completo. Pero esto era como parte de un plan de Subin para molestarlo. Así ya después, más en la tarde, se despedía de Yeyun, quien todavía seguía de mal humor, y rechazaba la oferta de Subin de cenar juntos, lo que no le entendía para nada, puesto que nunca cenaban juntos ni nada de eso. Pero Subin le decía que por más que se odiaran y todo, no tenían por qué hacerlo. Lo normal sería cenar juntos también, pero al ver que Yeyun seguía de su modo negativo, lo que se le ocurrió era molestarlo, diciendo que si acaso todavía estaba muy molesto por esas palmaditas en el trasero. Obvio, esto lo hizo molestar. Pero así Subin le decía que no había problema. Eso hacía una pareja casada, así que no tenía por qué estarse molestando. Pero lo que ella no esperaba para nada es que Yeyun la arrinconara y le dijera que de verdad quisiera saber qué era lo que hacía una pareja casada de verdad. Subin le decía que se tranquilizara, solo era una broma. Pero no, Yeyun no estaba bromeando. Si seguía con esas cosas diciendo que de verdad son una pareja casada, le iba a enseñar lo que realmente hacen. Pero así, al ver que él cada vez la estaba presionando contra él y no la dejaba mover ni un segundo, empezó a impacientarse. Así que lo único que se le ocurrió, y al ya estar muy enojada, fue pisarlo fuertemente, para así terminar saliendo corriendo de la casa. Pues obvio, toda esta situación la había hecho sentir completamente avergonzada. Y lo extraño es de un gran sonrojo en su cara y su corazón latiendo rápidamente. Y a Yeyun sufriendo de dolor, pues Subin también lo había golpeado en la pierna, pero ya sabía Yeyun, eso era lo que le pasaba al estar jugando así con Subin. Lo que sí le garantizaba es que Subin era la única en su especie. Pero así después de todo este incidente, Subin llegaba a la casa, saludando alegremente a los abuelos de Yeyun, pues a ellos les parecía súper curioso que Subin estuviera aquí con ellos. Es que ella le decía que tenía muchas ganas de verlos, y obvio a ellos les fascinaba su presencia aquí. Pero lo que le pareció realmente extraño fue que nadie estuviera aquí más que los abuelos. Como era domingo y día libre, todos ellos se habían ido, dejándolos a ellos dos aquí. Y esto le dio tristeza a Subin. En esta enorme casa, ellos dos solos. Obviamente sentían la soledad y la tristeza, pero ella no dejaría que esto pasase. Así que alegremente les dijo que mejor irían a pasear al parque entre ellos. Pero así, al estar saliendo, se quedó pensando si esto no traería un problema. Pues primero, había llegado sin avisar. Segundo, esto que está haciendo lo hacía la familia del esposo, no al revés. Pero al ver que la abuela estaba muy feliz y entusiasmada a dónde saldrían, ella siguió con ese plan, para irse finalmente muy alegres al parque. Así llegaban muy animadamente al parque, donde Subin prometía cuidar a los abuelos muy bien. Todo esto hasta que la señora No recibió una llamada, curiosamente de alguien que le estaba preguntando dónde estaban y qué estaban haciendo. Porque como por arte de magia, había llegado Yeyun hacia ellos, quien observó cómo sus abuelos se divertían con Subin, así que tomó asiento junto a la señora No, quien ella de inmediato le empezó a platicar que Subin había traído regalos para ellos. No solo eso, no sabía la clase de felicidad que traía Subin a ella y a toda su familia prácticamente. Sin duda alguna era una señorita muy bella por dentro y por fuera, y claro que de muy buen corazón. Y esto lo confirmaba. Incluso nunca llegó a pensar ver a su abuelo sonreír de esa forma, a lo que ella le aseguraba que había hecho una muy buena elección con su esposa. A lo que Yeyun le daba por completo la razón, cosa que ponía muy feliz a la señorita No. Pues obvio, él no se daba cuenta, pero él también ya había cambiado. Pues parecía que Subin también había afectado a Yeyun. Todo esto hasta que notaron su presencia. Subin obvio lo saludó amorosamente. Y él
de una forma indiferente, para finalmente unirse con ellos, lo cual rápidamente Jaeyoung empezó a molestar a su abuelo. Claramente Jaeyoung lo hacía enojar fácilmente, pues para su abuelo lo único bueno que tenía Jaeyoung era Subin. Pero él se quedó completamente en shock cuando ellas mencionaron que hace mucho tiempo Jaeyoung y su abuelo no se llevaban tan bien. Y esto simplemente lo dejó tan extraño, pues recordaba cómo era su abuelo con él. Pues cuando él quiso acercarse a él actuó de manera indiferente, incluso grosera, rechazando cada cosa con él, pues para él no era necesario ser una relación. Pero así con el paso de los años, Jaeyoung se dio por vencido de su indiferencia, así que dejó de intentar acercarse a ellos. Por esa hora le afectaba demasiado ese comentario. Todo esto hasta que Subin lo tomó de las manos y trató de actuar cariñosamente con ellos. Y aunque a esto le parecía súper extraño, pues todavía en la mañana acabaron discutiendo, de todas formas lo hizo al ver a toda la gente que lo estaban viendo. Así que por eso le dijo a Subin que claro que le extrañaba, por eso había venido corriendo a ella. Pero antes de que Subin siguiera, él simplemente la calló, pues él estaba seguro que Subin no sabía cuándo parar, para así seguir disfrutando de una linda tarde. Finalmente, casi a la hora de la comida, se terminaron marchando, pues inventaban una excusa de que tenían que descansar pues mañana trabajaban, pero así al estar solos, Subin, Jaeyoung le quitaba el brazo de un jalón, pues todavía seguían agarrados de las manos, y le pedía nuevamente que no actuara de forma exagerada. Pero así Subin le proponía algo. ¿Por qué no iban a comer juntos? Había descubierto que había un nuevo restaurante por aquí al cual quería ir, pero así Jaeyoung la empezaba a rechazar y le decía que no. Pero al ver que Subin seguía insistiendo, él de forma seria le pedía que basta. Le estaba empezando a sentir incómodo, para finalmente marcharse y decirle que tenía planes en casa, para finalmente marcharse solo. No sin antes decirle que dejara de estarle preguntando cosas. Y aunque Subin se lo tomaba a juego, esto realmente sí le había hecho sentir un poco raro. Pues así Jaeyoung fue él solo al cine, pensando en todo lo que había pasado. Pues sentía raro al ver la cara de Subin al momento de que él empezó a ser grosero. También pensaba en ella. Debería de ir a ver a sus padres en vez de estar haciendo visita a los de él. También pensaba si era un poco cruel hacer que ella cenara sola. Pero no, realmente no tenía por qué importarle. Sabía que con este plan se iban a estar acercando. Pero cada vez más, Subin se mete más profundamente en su vida y no está poniendo límites para nada. Y esto lo hacía sentir incómodo, porque se sentía cada vez más vulnerable cuando estaba junto con ella. Pero así llegaba la tarde, en el cual él llegaba a casa. Incluso pensaba en lo que le diría. Se burlará de él por llegar tan temprano. Pero no fue así. Al regresar se encontró con una casa en silencio. No solo eso, vio que toda la comida estaba ahí en la mesa. Aunque le molestaba, pues siempre le dijo que limpiara todo después de comer. Le pareció tan extraño que ella no comiera nada. Pero al ver todas estas cosas le pareció muy sospechoso, así que lo único que se le ocurrió fue a verla a su habitación. Pero así al estar enfrente de ella, pensando si sería bueno o no tocar, ella salió de la habitación, pero se veía completamente extraña. Pues Jaeyoung le preguntaba si acaso se fue a dormir sin comer, pero Subin le explicaba que no tenía mucho apetito. Creía que la comida de aquel restaurante le había hecho daño, para finalmente ir a la cocina y tratar de limpiar todo. Pero Jaeyoung se apiadó de ella, le decía que dejara todo esto así, él lo hará por ella. Pero al rozar un poco sus manos se dio cuenta de algo extraño, así que tocando su frente le preguntó si estaba bien, pues la sentía demasiado caliente, pues ella realmente se veía mal. A la que ella le seguía asegurando que no, solo se sentía con el estómago revuelto. Aquello que comió le había hecho tanto daño. Para apartarlo, pues él estaba interesado. Quería saber exactamente a dónde fue a comer para checar todo eso, pues no era normal que con una sola comida se sienta tan mal.
Pero al mirarlo tan insistente, simplemente se apartó para decirle que no pasaba nada serio, para irse ella sola, medio caminando porque sabía que en cualquier momento se caería. Simplemente todo esto se le pasaría al darse un baño, obvio no sin antes voltearse y darle las gracias a Jae-young, porque hacía mientras estaba bañando. Tenía tanto calor y sentía que cada vez se le iban más las fuerzas. No se sentía para nada bien, sabía que era momento de salir, pero cada vez más se le iban las fuerzas, así que por un momento se vio obligada a la fuerza a reunir todas sus fuerzas y salir. Pero lo que no esperó es que realmente no aguantó y terminó cayéndose. El golpe fue tan fuerte que Jae-young lo escuchó hasta abajo. Porque sí, definitivamente Subin no se encontraba bien. Incluso lloraba del dolor y pensaba en su mamá. Ya no aguantaba tanto el cuerpo. Pero a la vez, Jae-young tocaba la puerta rápidamente, preguntándole a Subin qué pasaba. Pero claro que ella no respondía, no tenía ni fuerzas para responder fuerte. Pues ella detestaba que él le gritara. Ahorita mismo su cabeza se sentía que iba a explotar. Pero lo que no esperó para nada es que Jae-young ya había ido por una copia de la llave. Esto lo alteró, obvio. Ella estaba desnuda para que él entrara de esa forma, pero a él no le importó. Sabía que algo grave estaba pasando, así llegó hasta ella. Obviamente no le importó si estuviera desnuda, lo que importaba es que estuviera bien, así que empezó rápidamente a checarla, pidiéndole que la llevaría al hospital. Rápidamente Jae-young le preguntaba si podía ponerse de pie, pero Subin le decía que no podía. Sabía que no le importaba a ella, pero realmente tenía mucha vergüenza, estaba completamente indefensa. No solo eso, le dolía tanto el trasero por el golpe que se había dado, así que Jae-young no la dejaría así. Tomó su brazo, y aunque ella ponía resistencia, Jae-young le decía que entonces quería que la dejara aquí. Terminará sufriendo algo más y simplemente la abandona ahí. Así que no le importó sus reclamos y nada, y la jaló por completo fuera de la bañera. Pero obvio que rápidamente la tapó, pues él no estaba de pervertido, quería simplemente ayudarla, para después jurarle que no vio absolutamente nada. Obvio toda esta situación la hacía sentir avergonzada, hasta el punto de querer llorar, pero así de verdad le hacía prometerle que no vio nada. Obvio Jae-young se lo prometía, no dañaría su vista viendo eso. Pero así después de sacarla, Jae-young secó su cabello, la había acostado en su cama, pero obvio notaba cómo ella empezaba a temblar de frío. Pues estaba húmeda y estaba con la toalla, obviamente eso le causaba frío. No solo eso, Subin en medio de su enfermedad alucinaba con su mamá. Lo único bueno es que la fiebre empezaba a bajar, pero ahora lo peligroso era que Subin empezaba a tener frío. Pero así él le preguntó que dónde estaba su ropa interior. Obviamente no la dejaría así que derrotada, le decía dónde estaba. Incluso llegó a pensar, ¿no sería mejor morir de hipotermia a seguir pasando este tipo de humillaciones? Así él había escogido lo primero que encontró, pareciéndole un poco extraño, pues no pensaba que Subin fuera tan extravagante, para finalmente Subin tratarse de cambiar lo más discreto posible. Así finalmente, después de checar a Subin, él estaba dispuesto a descansar, pero después se quedó pensando atentamente, y no pasó mucho para que él estuviera otra vez rogándole a Subin para llevarla al hospital, y así pasó otro tiempo después para que él volviera a insistirle, pero es que realmente Subin no quería ir, incluso le aseguraba que ya no tenía fiebre, incluso se sentía bien, pero él sabía que esto era falso. Ya sabía cómo era Subin de terca, pero ya, no estaba dispuesto a rogarle más. Si necesitaba algo podría llamarlo. Pero así antes de irse, ella terminó tomando su mano, para preguntarle que si solo se iría así nada más, lo que se le hizo extraño, pues ya no iba a hacer nada más, que es lo que quería, a lo que ella simplemente le pidió que se quedara 5 minutos más. Podría quedarse un poco más con ella, para finalmente decirle, de manera fría, que para eso estaban los hospitales, y no era su médico. Así resignada, Subin le soltaba la mano, y se volteaba. Ya estaba bastante mal,
como para estar soportando esto, porque tenía la mala suerte, que se sentía mal, y que la única persona que pueda cuidarla ahora era un completo estúpido. Pero así él estaba completamente frustrado. Finalmente se sentaba al lado de ella y solo le decía que simples 5 minutos nada más. Obvio esto la puso muy contenta y feliz, para después pedirle que le tomara de las manos. Obvio él hacía con cara de asco. Le preguntaba si acaso le había afectado la fiebre. Pero no, ella simplemente le hacía saber que tenía frío. Él finalmente aceptaba, no sin antes decirle que esto contaba como parte de su misión. Pero así se quedó ahí sentado, tomando la mano de Subin. No tardó mucho para que ella se quedara completamente dormida tomando de su mano. Y él pensando que de alguna otra manera esto se sentía bien, para mirar cómo ella dormía tan tranquilamente. Así ya estaba dispuesto a irse, pues ya se le había bajado la fiebre y se quedó completamente dormida. Pero lo que no esperó es que Subin, en medio de su sueño, lo tomó y lo arrastró más cerca de ella. No solo eso, Subin cada vez con más fuerza lo jalaba para abrazarlo. Pero lo que él lo dejó más triste fue que Subin le decía que lo extrañaba, pero así él le preguntaba si estaba dormida. Por esto mismo él le rogaba que fueran al hospital, pero se daba cuenta que ella seguía temblando. Así que resignado, decía que esto solo lo estaba haciendo porque estaba muy enferma. Y claro, no tenía derecho la mañana a querer ahorcarlo, porque él se metió con ella a la cama y se acurrucó al lado, abrazándola, pues él aseguraba que se iría cuando ella estuviera completamente dormida. Y ahora sí, Subin, como quiera, de todas formas, lo seguía abrazando. Pero tampoco tardó mucho en el que Jae-yoon se quedó completamente dormido al lado de ella, muy juntitos los dos y todavía muy abrazados. Y tan pronto de esto, llegó el amanecer. Subin se despertaba un poco cansada por todavía la reciente enfermedad, pero le resultaba tan extraño sentir un olor tan conocido, pues veía al joven tan guapo a su lado, lo que la dejó completamente sorprendida. ¿Cómo es que habían terminado los dos juntos de esta forma, tan abrazados? Y así de golpe recordaba todo lo que pasó y cómo terminaron así. Obvio esto le daba tantos escalofríos. ¿Cómo daría la cara? ¿Cómo enfrentaría la vergüenza de esto? Así fingía nuevamente dormir al sentir que Jae-yoon empezaba a moverse, porque él así se había despertado, no sin antes checarle la temperatura a Subin. Al ver que estaba completamente bien, se terminó marchando a su habitación, dejando a Subin morir de la vergüenza, y más al sentir que su corazón latía rápidamente. Porque así Jae-yoon, después de cuidar a Subin, se quedó a dormir más tiempo. Pero no solo eso, al despertarse se quedó completamente pensando en todo lo que ocurrió ayer. Pero así al despertar antes de irse a trabajar, se encontró con Subin, quien ya se encontraba cocinando. Incluso Jae-yoon le preguntaba cómo se sentía, a lo que Subin le decía que bien, pero así él de todas formas quería checar. Pero ella, al sentirse tan avergonzada, simplemente lo quitó, pues se encontraba tan nerviosa como para mirarlo a los ojos. Pero él al verla de esa forma, pues le parecía bien. Ya estaba bien como para que estuviera cocinando. Pero así antes de irse, Subin lo detenía para decirle que por qué no se quedaba a comer con ella. Pero esto le pareció completamente gracioso. ¿Pensaba pagar su deuda de él haberla cuidado de esta forma? Pero él así de todas formas aceptaba, pues él lo admitía abiertamente, pues sí era verdad que Subin cocinaba muy rico. Pero de todas formas, le avisaba que hoy no irán a visitar a su familia, pues él ya les había avisado que ella estaba enferma. Pero de esta forma ella empezaba a pelear, pues se encontraba bien. Pero no solo eso, también aprovecharía esta oportunidad para decirles que ya dejaran ese desayuno familiar. Y no tendría por qué escucharla ni pelear con ella, simplemente lo iba a hacer y se acabó. Pero ella sí le hacía saber a Jae-yoon que ella estaba conforme, no pasaba nada. Pero para él no, más cuando se puso a gritar. Pero lo que la dejó sorprendida fue que Jae-yoon se volteó amigablemente con ella, le daba una gran sonrisa y le decía que gracias por el desayuno, cariño. Esto obviamente no lo esperaba para nada,
pero esto lo ponía muy sonrojada. Se acordaba de ayer, de él cómo la cuidó, pero así como pudo, le daba las gracias, para dejarla un poco frustrada. Les parecía tan extraño que Jae-young tomara la iniciativa de empezar el ACC por él mismo. Pero así Jae-young, en su auto, él pensaba todas las cosas. Pues sabía que de una de las cosas por la que Subin se enfermó es por hacer el desayuno familiar. No lo hacía por obligación, lo hacía voluntariamente. Pero ya era momento de hacer algo. No podía dejar que su linda esposa siguiera haciendo esos desayunos. Sabía que su abuelo no lo iba a entender. Pero así, de esta forma, se animó para empezar a decirle a su abuelo, pues para Jae-young no le importaba para nada. Todos hacían este desayuno familiar solo porque los obligaban. Desayunar como familia. Pero era obvio que no lo parecían. Prácticamente parecían soldados que solo seguían órdenes. Aunque convivieran como familia, no había para nada unión, porque él no tenía nada que ver con ellos, pues a nadie le importaba la verdad de esos desayunos. Pero así él estaba discutiendo ahora mismo con su abuelo, y más que él no escuchaba razones, simplemente se ponía a insultar y a pelearse con Jae-young, para así después contarles que era porque Subin estaba enferma. Pero lo que le pareció tan gracioso es que su abuelo terminaba de pelear por completo y estaba preocupado por Subin, para finalmente terminar la llamada así. Su abuelo se había aceptado, solo por el simple hecho de mencionar a Subin. No solo eso. Nunca nadie había dicho nada al respecto, pero la verdadera razón es que la llegada de Subin había hecho que todo cambiara. No solo eso, él aceptaba la verdad. Él mismo también había cambiado, pero así en la tarde sufrió demasiado al avisarle a Subin que quedaba cancelado por completo los desayunos, pues peleaba con él. Pues para él no eran importantes esos desayunos, pues había hablado con su abuela con sinceridad y la verdad es que a nadie le importaban, pues también lo hacía por su madre, pues ella no cocinaba para nada bien. Y ella siempre se esforzó demasiado, pero lo que le sorprendió fue la pregunta de Subin. ¿Por qué, entonces? Porque si él pensaba eso, porque apenas hizo un cambio, porque es esperarse a este momento, cosa que le dejó sorprendido. Incluso por su mente rondaba a Subin. Así que le volví a recalcar que los desayunos familiares no importaban. Todo esto lo hacían prácticamente por la abuela, nada más. Pero él también se aseguraba a sí mismo que esto lo hacía por ella. Pero así solo le daba risa al ver cómo Subin se seguía alterando. Pero así ella le preguntaba si hoy también llegará tarde a casa, a lo que él le confirmó, pero Subin se alegró. Le decía abiertamente que tenía una oportunidad para todo esto, pero así él le decía que ya no hiciera nada arriesgado ni loco. Pero ella simplemente se despidió, le decía que siguiera trabajando muy duro, para finalizar con amor, a lo que lo dejó preocupado. ¿Qué es lo que hará Subin ahora? Pero así él, al salir del trabajo, se encontró con un mensaje de Subin, pues le mandaba una foto. Le decía que era prácticamente un genio. Ella resolvió todo el asunto. Obvio había considerado también su opinión, pero lo raro para Jae-young fue que se lo mandó con todo y un corazón. Pero él quedó completamente sorprendido. Todos estaban sonriendo. Todos parecían completamente felices en esa foto. Su abuela parecía contenta, incluso su abuelo, su madre también, más que ya no prepararía desayuno. Sus hermanos, pues habían participado en la foto, con lo tímido que era su hermano. Y su hermana incluso estaba posando. Hasta su padre se veía cómodo. Y Subin, que parecía muy feliz, lo que sin querer queriendo terminó sonriendo. ¿Por qué le parecía tan sorprendente? ¿Por qué lo ponía tan feliz ver a Subin de esa manera? De verdad para él Subin nunca cambiaba. Sabía que al llegar a casa estará parloteando por todo lo que hizo. Pero así durante el camino recibió una llamada de ella, quien le preguntaba si ya había salido del trabajo, si ya también iba camino a casa, lo que él muy feliz le decía que sí, también vio la foto. Pero también él reía al ver cómo Subin empezaba con sus ocurrencias, pero también le hacía saber que quería pedirle un gran favor, pues camino a casa le quedaba cerca una pastelería que se llamaba Fresa Encantadora, así que le pedía de favor que si podría comprarle un pastel de fresas.
Realmente quería comprar uno de esos, pero la última vez que fue ya no había nada. Incluso pensar en ese solo pastel le hacía temblar la mano, lo que a él le daba risa. ¿Cómo era posible que ella se pusiera de esa forma por un simple pastel? Incluso él le decía, ¿a quién le importaba un tonto pastel? Pero se sintió súper ofendido cuando Subin le empezó a mencionar que a diferencia de él, que es un simple pan seco, blanco y sin sabor, ese pastel era tan delicioso. A lo que él se enojó, le parecía tan mal lo que estuviera diciendo. Incluso cuando estaba a punto de hacerle el favor de comprarle ese pastel, incluso la amenazaba. Parecía que realmente no quería eso, pero se imaginaba a Subin cuando le diera eso, para finalmente colgarle, sin afirmarle si se lo compraría o no. Pues al final, él sí lo había hecho. Sí había llegado claramente a la pastelería. Incluso tenía un poco de suerte de que quedara alguno, pues sabía que esta pastelería era muy famosa. Pero se detuvo al escuchar que solo tenían una rebanada. Subin le había mencionado que quería el pastel completo, pero no se esperó lo que estaba a punto de hacer. Preguntó si había otra sucursal, pero se sorprendió al escuchar que estaba bastante lejos. Incluso él se mencionaba que lo olvidara. Simplemente llevaría esa rebanada y ya. Pues ahora se encontraba en su auto, preguntándose qué clase de persona iría hasta otro lugar por un simple pastel, y más en la noche. Pero realmente se sorprendió al darse cuenta que es esa clase de persona. Incluso se sentía mal. Hace poco Subin lo había comparado como un pastel seco. Pero no, le demostraría que de verdad no es un pastel seco. Si él se lo proponía, era un pastel muy dulce. Así él sonreía. Le aseguraría que si él se lo propone, él puede llegar a ser una persona completamente dulce.